Hoy no vamos a responder una pregunta cualquiera. Vamos a preguntar algo que cambia la música para siempre. ¿Qué sucede cuando dos tradiciones musicales del Caribe se encuentran en una playa cubana y nadie quiere que termine la fiesta? Esa pregunta enciende este viaje. Quédate hasta el final para descubrir cómo Una noche en la arena dio forma a una nueva memoria musical que aún late en cada escenario. En los años 80 del siglo XX, Cuba vivía una escena donde la música popular era un puente entre ciudades, ritmos y personas. El país discutía, bailaba y aceptaba que la tradición podía conversar con lo nuevo. Oscar Emilio León, conocido como Oscar de León y apodado el León de la Salsa, llega a Varadero desde Caracas para abrir una conversación entre el pulso venezolano y la raíz cubana. La resistencia inicial no fue solo de críticos, fue miedo a perder una identidad que se siente en clave. Son y rumba. Pero cuando el público decide escuchar, el diálogo ya está en marcha. La primera chispa no fue un solo, fue una pregunta al aire. ¿Qué sucede si la salsa se encuentra con el son cubano? Todo cambió cuando el público respondió con apertura. La playa blanca, la brisa marina y una energía que parecía suspender el tiempo. Esa noche del 26 de noviembre de 1983, Varadero se convirtió en puente entre Caracas y la ciudad de Matanzas. Consuelito Vidal, anunciando a Oscar de León, aporta la confianza que sostiene la escena, una complicidad que se siente en cada nota. La propuesta de Oscar de León era diálogo rítmico, salsa, timba y son cubano entrelazados, donde cada golpe de timbal y cada acento de piano eran respuestas en tiempo real. ¿Qué le pasa a esa mujer que viene y va? Al momento de empezar, la tradición cubana ya no era un marco fijo, sino una conversación que aceptaba la improvisación como lenguaje común. ¡Cuidado! Cuando Oscar de León invita a bailar a un grupo de jóvenes en primera fila, el escenario entero de Varadero se transforma en pista. Oye, por ahí me voy a meter, tú ves. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? Es la prueba visual de que la música puede unir generaciones y geografías. La fusión no es una mezcla forzada, es un diálogo que respeta raíces y abraza innovaciones. La clave marca el tiempo y la improvisación da forma a la conversación. Yo quisiera que la gente que está allá afuera. De pronto, una jam session entre cubanos y venezolanos. Lil Rodríguez, periodista venezolana, recuerda que aquella noche dejó una huella imborrable. Fue la noche del Dame Cable, primer latido de una gira que cruzaría Cuba. Dame cable que voy a gozar con la gente dura. La noche del 26 de noviembre de 1983 convirtió a Varadero, Cuba, en escenario y dos países en una comunidad musical. Como decía Lil Rodríguez, Oscar de León trajo de vuelta a Benny Moré, a la Orquesta Aragón, a Barbarito Díez y los colocó frente a su pueblo como una Biblia abierta en el Salmo 23. En honor al grande de la canción cubana, el gran Benny Moré. Ahora que tú me llames, no me molesta. Barbarito Díez, yo quiero que comprenda. Si este viaje te hizo vibrar, suscríbete para más historias donde la música abre puentes entre geografías y tiempo. ¿Qué recuerdos tienes de esa fusión de ritmos? Deja tu comentario y comparte este video
para que más oyentes descubran esta historia de puente musical. Gracias por acompañarnos. Que la música siga uniendo corazones, minuto a minuto. Nos vemos. Nos vamos. Pero volveremos.